Hola, buenas tardes a todos. Wow. Gracias a todos por estar aquí. Esta es oficialmente al menos la última, el último evento, el penúltimo evento en realidad. No, es el último evento. ¿Es el último evento? Sí, es el último evento. Es el último evento de esta larga gira que acompaña siempre al Premio Alfaguara. Es el último evento que yo voy a realizar. De manera que para mí es muy especial. Significa el fin de un periodo de varios meses yendo a donde mi novela ha ido o donde iba, a sitios a menudo por completo desconocidos para mí. No es el caso de Guadalajara, porque he estado aquí en 2 ocasiones anteriores, pero desde luego sí lo fue en relación con otros muchos lugares, como por ejemplo Santo Domingo o Quito en Ecuador, o a San José de Costa Rica, por ejemplo. He ido con el libro, o el libro me ha llevado a un montón de lugares en los últimos 8 o 9 meses. Y en todos los lugares he tenido la oportunidad, que no siempre se le dispensa a un escritor, o no siempre se le ofrece a un escritor, de poder tener conversaciones con sus lectores, conversaciones que no imaginaba que alguna vez fuese a tener, pero que constituyen el centro, constituyen lo más importante para mí que la literatura puede conseguir. En ese sentido me siento especialmente agradecido y muy orgulloso por la oportunidad que se me brinda de conversar aquí con cuatro lectores, con Luis, con Luisa, con Marisol y con Gerardo, que están aquí conmigo. Ellos han leído la novela, van a hacerme preguntas. Nos hemos puesto de acuerdo solo en el hecho de que van a preguntar lo que quieran, que hay total y absoluta libertad para hacer todas las preguntas que quieran. Cuando creo que al segundo día de que comencé a estudiar periodismo, mis profesores me dijeron lo siguiente, me dijeron: no hay preguntas incómodas, lo incómodo si acaso son las respuestas, de manera que siguiendo esa regla no habrá preguntas, no hay preguntas prohibidas, pero sí mi entusiasmo y nuevamente mi agradecimiento a los 4 y a la editorial y a la feria y a todos ustedes por estar aquí. Creo que cuando uno comienza a escribir se dice un poco con cierta irreflexión o con cierto optimismo tal vez infundado, de que si uno es muy afortunado, si tiene mucha suerte, tal vez un día tenga la posibilidad de conversar con lectores de un libro que uno haya escrito o que uno haya publicado. No se imagina siquiera la posibilidad de ir a otro sitio que el sitio en el cual está, pero dice, tal vez en la ciudad en la que vengo algún día escriba un libro, algún día alguien venga a hablar conmigo de ese libro y podamos conversar de los temas de ese libro, para los cuales el libro, o de los cuales el libro es una excusa. Ese era mi impulso cuando hace algunos años comencé a escribir, y no ha cambiado en absoluto. Me parece que la literatura, a diferencia de lo que creen algunos colegas que piensan en la literatura como una especie de diálogo vertical, como una especie de situación de comunicación completamente vertical, en la que el escritor tiene una verdad para decir y la comunica a personas que no la conocerían, que estarían sedientos de esa verdad. A diferencia de esos autores a los que hago referencia, yo pienso la literatura más bien como una especie de diálogo horizontal, en el que todos tenemos algo de verdad y estamos equivocados en algo tal vez, pero es precisamente a través de la conversación que dirimiremos en qué nos equivocamos y en qué acertamos. Nuevamente, para mí es una gran alegría, un gran placer tener la oportunidad de conversar con mis nuevos 4 amigos, y les cedo la palabra. Esta presentación va a salir muy bien porque además voy a hablar muy poco. Los escritores no somos los mejores vendedores de nuestros libros, pero a veces tenemos la suerte de que algunos los vendan por nosotros. En este caso le toca a estos 4 amigos nuestros con los que conversaré. Así que muchas gracias y les damos la palabra a ellos. ¿Rompes el fuego, Gonzalo? ¿Te atreves? ¿Te gusta? Muy bien. Algo que se me hizo muy interesante de este libro
es que no tiene una escritura como cualquier otro. Algo muy bueno es que los personajes no tienen como tal un nombre. Los personajes principales que conocemos ahí en el libro es él y ella, incluso los amigos de estos personajes no tienen un nombre como tal, son letras, ¿no? En ese caso, y como pregunta, ¿por qué el llamarlos de esta forma? Yo lo que imaginé, al menos al leerlo, es que el objetivo estaba en identificarnos con alguna de las partes, él, ella, los amigos. ¿Qué hay detrás de ello? Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente los personajes no tienen nombres, son un él y un ella que tras 4 o 5 años de relación, 5 años creo, Sí. se separan un poco sin saber por qué y comienzan a intentar vivir sin el otro, lo cual, como sabemos, todos aquellos que nos hemos separado alguna vez en la vida es bastante dificultoso. ¿Por qué no tienen nombre los personajes? En primer lugar, debido a que, como dices bien, mi intención era que el lector se identificase con ellos. A veces los nombres resultan difíciles, obstaculizan la identificación en lugar de favorecerla. Un buen ejemplo de ello son las novelas rusas. Hay novelas rusas realmente extraordinarias, pero los nombres de los personajes son incluso difíciles de pronunciar, ni imaginar, ni hablar de, además, recordarlos. A menudo cuando yo leo novelas rusas, tengo que sentarme a hacer una lista de nombres de personajes y con anotaciones del tipo, esta es la esposa, esta es la madre de la esposa, porque si no, se me olvidan. Una novela que no tuviese, cuyos personajes no tuviesen nombre, tal vez no se enfrentaba a ese obstáculo. Eso fue lo que quise hacer. A su vez también hay otra cuestión, que es el hecho de que en el nombre, en este momento, con el nombre están pasando muchas cosas. Por una parte, todos tenemos un nombre que además creemos que es solo de nosotros, en la mayor parte de los casos, y sin el cual nos resulta absolutamente imposible imaginarnos qué seríamos o cómo hubiésemos actuado. Podríamos hacer el ejercicio mental de preguntarnos qué hubiese pasado si yo no me hubiese llamado Patricio o si no me hubiese llamado Gerardo. La respuesta es que no lo sabemos, pero nos da un poco de vértigo imaginar esa posibilidad. Entonces, el nombre sigue siendo todavía muy importante y sin embargo todos nosotros tenemos muchos nombres actualmente. Prácticamente uno por cada una de las redes sociales que utilizamos, uno por cada una de las plataformas en las que adquirimos servicios o bienes y acompañado de su respectiva contraseña, que a menudo es la misma y a menudo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero bueno, el nombre está cambiando, el concepto está cambiando. Hay un último argumento que me da un poco de vergüenza admitir, pero que es que los nombres no tienen personaje, los personajes no tienen nombre porque yo soy muy perezoso. Se presentaba el problema de que, desde luego, los nombres que son habituales en España no son en absoluto habituales o frecuentes en América Latina. Y los nombres que utilizamos en América Latina no son nada frecuentes en España. Entonces, como yo aspiraba a ser leído en los dos lados, tuve que ponerme a pensar qué nombres podían funcionar. Desde luego estaba María, José, Pedro, hay nombres más o menos convencionales, pero no veía a estos personajes ni como Marías, ni como Pedros, ni como Josés. Y como el problema era un problema importante, hice lo que hago siempre cuando tengo un problema importante, que es no hacer nada. Así que no hice nada y los personajes en ese sentido no tienen nombre, son él y ella, nada más. Gracias. Bueno, cuando me enfrenté a esta novela, me costó un poco amarla, porque bueno, a mí me gusta muchísimo leer, me dedico a eso afortunadamente, entonces los libros son mi paraíso y me costó un poquito amarla. No porque sea una mala novela, porque
¿quiénes somos para determinar qué es bueno y qué es malo? Solo hay como, pues eso, tendencias a que nos guste más o menos por los temas. Bueno, ustedes no se dieron cuenta, pero los lectores pudimos conversar un poco antes. Y pues Gerardo, no sé si te vayas a atrever, pero hay una conexión más por una situación que otra. Yo, por ejemplo, nunca he roto de maneras abruptas, entonces el tema no me llegó y por eso me costó amarla, pero la amé de otras formas. Y a esto va mi comentario. Me recordó muchísimo a La insoportable levedad del ser, porque la relación de él y ella me recuerda mucho a Tomás y a Teresa. Sobre todo el fragmento en donde aparece el ave, que también aparece un ave en la novela de Kundera, la lleva Teresa, juntos la sacan del lodazal y la rescatan, pero creo que también muere. Hace mucho que leí la novela, pero también muere. Y aquí es la imposibilidad de él de darse cuenta que bloquea la única salida, y es lo que derrama la decisión de ella de dejarlo. Y a eso va mi comentario. La estructura de esta novela me gustó mucho porque vamos recorriendo esta minuciosa anécdota de la separación y al mismo tiempo se enlazan temas muy interesantes y muy actuales y no se nota como el desgarro de tener que introducir el tema. No sé cómo fue ese proceso, porque, bueno, se habla de la vida sexual de insectos, se habla de estadística, se habla de la tecnología, se habla de las relaciones interpersonales. Gracias por la pregunta, Maribel. Yo también leí hace muchos años La insoportable levedad del ser. No recuerdo mucho del libro, francamente, como no recuerdo prácticamente mucho de casi nada, pero me alegra que la compares que compares mi libro con un libro tan importante para la literatura de las últimas décadas como el libro de Milan Kundera. Y me alegra que lo compares por determinados rasgos temáticos y no porque mi novela te parece también insoportable como la novela de Kundera. Por un momento tuve mucho miedo de hacia dónde iba tu comentario. Quizás unas palabras acerca de la estructura. Me alegra mucho que te haya gustado, es algo que los críticos apreciaron, aunque desde luego no todos. La crítica literaria en español no tiene una tradición formalista, por decirlo así. No es una crítica literaria que se fije mucho en cómo están armadas las novelas, que es algo que nos interesa mucho a los escritores, y desde luego también nos interesa, y en particular nos interesa cuando estamos convirtiéndonos en escritores, cuando estamos formándonos en escritores y vemos un libro y decimos, me gustaría haber escrito este libro, me gustaría saber cómo fue escrito este libro, por qué funciona, por qué me gusta. Y es ahí cuando tratamos de desmontar la novela y empezar a armarla de nuevo y ver cómo funcionaba y cómo podríamos hacer nosotros, presuntuosamente dicho, para hacerla funcionar mejor. La novela tiene unos capítulos que son de duración bastante disímil, hay capítulos muy largos, hay capítulos cortos, cada uno de ellos viene titulado con el tiempo en que transcurre la acción que se narra en ese capítulo. A veces es unas 24 horas, las primeras 24 horas después de que él y ella han roto. Otros son 5 años, pero la duración del capítulo de 5 años es exactamente igual que la duración, o muy similar a la duración del capítulo de 24 horas. Hay un juego con el tiempo, que me parece que es una de las cosas que la novela puede hacer, y que tiene que ver con el hecho de que, creo que coincidirán ustedes conmigo en esto, que cuando uno rompe con alguien, o es dejado, o deja a alguien, el tiempo empieza a pasar de formas muy distintas. Los días se nos hacen eternos, días que antes nos parecía que pasaban volando cuando estábamos enamorados. Cuando nos desenamoramos parece que se alargan indefinidamente, que no llega nunca el momento de por fin dormir y dejar atrás todo. Esto le pasa a los personajes. En ese sentido, la experiencia de los personajes es exactamente la misma, o yo procuré, espero haberlo logrado, que fuese similar a la que todos tenemos cuando nos separamos.
La diferencia tal vez entre lo que a ellos les pasa y lo que nos pasa al resto de nosotros es que ellos, a diferencia de la mayoría de nosotros, se ponen a pensar en lo que les está pasando. Tienen un grado de reflexión, toman distancia en algún sentido, se detienen a pensar, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Y por qué me pasa a mí ahora? ¿Y qué pude haber hecho mejor? ¿Qué hice mal? ¿Qué cosa no hice mal, pero en realidad acabó saliendo mal? Esas son las preguntas que los personajes se hacen, y al hacerlas lo que sucede es que se dan cuenta que hay un montón de personas a su alrededor que están teniendo los mismos problemas. Y ahí empiezan a darse cuenta que su experiencia privada, personal, es en realidad una experiencia colectiva. Es una experiencia social en la que confluyen muchas cosas de las que se habla en la novela. La sexualidad de los insectos, de la que hacía referencia, pero también la cuestión del dinero, la cuestión del trabajo, la cuestión de las ciudades en las que vivimos, que cada vez parecen menos habitables para muchos de nosotros. Todos estos temas confluyen en torno a la novela. Por último, y para dar una breve descripción de cómo yo pensaba la estructura, yo la pensaba como una especie de, como esas escenas en las películas en las cuales vemos a dos personas haciendo algo o hablando y decimos, bueno, ya sé qué está pasando, pero a continuación el foco se abre, el plano se abre y nos damos cuenta que esas dos personas que creíamos que estaban solas, en realidad están rodeadas de gente, en un lugar específico, y cada una de estas nuevas informaciones que obtenemos cuando se va abriendo la lente de la cámara nos obligan a redefinir o a pensar de nuevo en qué creíamos nosotros que estaba pasando, cómo habíamos sido engañados y qué es realmente lo que estaba pasando. Esa era un poco la estructura imaginaria que yo tenía en la cabeza, eso es lo que yo quería lograr. Y fue un proceso, en relación a tu pregunta, un proceso placentero, un proceso de ratos difícil. Escribir una novela nunca es del todo fácil, pero en ese sentido muy, muy, muy enriquecedor. Hola, pues precisamente lo que yo viví fue ver un montón de estampas como fotográficas de la época. O sea, creo que la tirada muy claramente es sumergirse en las relaciones amorosas, desamorosas, desastrosas de la época, en la producción subjetiva capitalística, pero también dentro de todo lo que pasa ahí, la novela sabe reírse de esas cuestiones en varios momentos, y eso se agradece. Incluso, bueno, en la propia ironía en que ella y él parece que son escépticos respecto a ciertas cosas en las nuevas formas de relacionarse, pero ellos también están marcados por la época y no pueden escapar a eso de ninguna manera. Hay un momento en que un personaje se burla de algo así como unos menonitas que piensan que tienen prohibido viajar como en tren o cosas por el estilo, porque creen que así el cuerpo viaja más rápido que el alma, y entonces, pues, ¿dónde se queda eso, no? ¿Dónde se queda el alma? Y bueno, se ríen de esto. Creo que es M quien se ríe de eso, pero me parece que en toda la cuestión de cierta crítica a los cambios tecnológicos y cómo el uso de estos dispositivos y intercambios de mensajes a una velocidad inesperada, antes no imaginada, pues también tiene que ver con esa velocidad. Y me parece que la mayoría de los comentarios que yo encontré fueron como una situación de peligro, ¿no? Como la facilidad de desechar a una persona al darle la pantalla hacia un lado, como en Tinder, ¿no? Rechazar así. La dificultad de dar un mensaje en tantos caracteres cuando buscas una persona que hizo match contigo en la red de ligue. Sí, pero creo que esos comentarios, o sea, que en esas estampas alcanza a faltar el otro lado, o sea, los matrimonios que se hacen a partir de conocerse en Facebook, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces me pregunto si no hay, al final, una creencia similar a que cuando la tecnología va tan rápido, hay algo en la subjetividad que se queda atrás. Muy bueno y muy fino tu análisis. Estoy completamente de acuerdo. Podríamos extrapolar la situación de los menonitas, que es real. Ellos creen que el alma y el cuerpo viajan a la misma velocidad. Entonces, si uno se monta en un tren, por ejemplo, el cuerpo va a viajar muy rápido, pero el alma va a continuar viajando a su velocidad habitual, y desde luego se va a producir un desencuentro entre ambas instancias.
que no sé cómo se resuelve en el mundo menonita. Desafortunadamente no soy menonita y no sabría cómo explicarlo. Quizás alguien del público nos lo pueda aclarar en algún momento. Sí, la recepción de la novela, naturalmente, se produjo, digamos, como todo, sucede siempre que las novelas tienen varias lecturas, muchas, en realidad tantas como lectores hay. Las lecturas más públicas son las que realizan los críticos literarios. Esos críticos literarios, en su mayoría, diría yo, son un poco mayores que la media, digamos así, son personas a menudo entre 40 años. Hay críticos jóvenes muy talentosos, desde luego, en el país donde yo vivo, en España, los hay, pero la mayoría son gente mayor, para la cual estas cuestiones de las que estamos hablando constituyen una especie de riesgo. Ellos ven la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la gestión de la subjetividad, en el ámbito de este ámbito tan íntimo de cómo decidimos con quién queremos estar, quién queremos que sea nuestra pareja y por qué dejamos que lo decida un algoritmo. Todas estas cosas, ellos las ven como algo realmente alarmante, posapocalíptico, distópico, digámoslo así, ¿no? Sin embargo, es evidente que a muchas personas les están funcionando. En ese sentido, mi propia opinión, que creo que es la que en algún sentido expresa la novela, es que no podemos juzgar las tecnologías de manera absoluta. No podemos otorgarles una moralidad, no podemos decir Tinder es bueno o Tinder es malo. Como toda tecnología, buena parte de lo que pudiésemos decir acerca de ella en términos morales depende de cómo usemos esa tecnología. Desde luego es evidente que Tinder ha resuelto algunos problemas para mucha gente, ha creado otros nuevos, hay fenómenos como el ghosting o lo que en España llaman el fotopene, que son relativamente nuevos. No sé si aquí se habla de fotopene, ¿saben qué es? Fotopene, pueden imaginarlo, supongo. Lo cuento brevemente. Fotopene son estas fotografías que envían a las chicas aquí presentes que hayan estado en Tinder alguna vez sabrán de qué hablo. Muchas veces cuando uno hace match con otra persona y se pone a hablar con ella, la persona, por alguna razón que a mí se me escapa, francamente, mi capacidad de imaginación no es tan grande como ven ustedes, le envía a uno una fotografía en la que exhibe su miembro viril, si muestra su pene. No sé bien con qué finalidad, supongo que con la de seducir, que desde luego lo que sucede en la mayor parte de los casos es que la persona que recibe esa fotografía bloquea a la persona que le han mandado lo que se llama el fotopene. Estas son formas de agresión en algún sentido visual, que son nuevas y que tienen que ver con las nuevas tecnologías y demás. Ahora bien, nuevamente, para terminar y responder a la pregunta, esta no es una novela moralista, creo yo. No es una novela que venga a decirle a las personas, mira, no tendrías que meterte en las redes sociales, o tienes que meterte en las redes sociales, o no vayas a Tinder, o busca solamente pareja en Tinder. Lo que la novela plantea es el recorrido de unos personajes que hacen algunas cosas dentro y fuera del ámbito virtual, con los cuales tal vez, y que acumulan en ese sentido unas experiencias, o tienen unas experiencias con las cuales tal vez el lector se pueda comparar las suyas propias. Quizás el lector se encuentra con que él hubiese resuelto la problemática de los personajes de una manera muy distinta, pero es precisamente a través de la lectura de la novela que tiene la oportunidad de darse cuenta de ello, de darse cuenta que tal vez él o ella prefieren otra cosa. Acerca del tema, brevemente, uno de los comentarios más movilizadores para mí, más conmovedores, provino de algunos lectores que me buscaron en redes sociales o por allí, o vinieron tras una presentación como esta a contarme que tras haber leído la novela se habían dado a leer a sus parejas, por ejemplo, o, y esto es más interesante aún, se la habían dado a leer a sus padres. Posiblemente en el marco de una discusión, como las muchas que uno tiene con los padres, respecto de, digamos, que ellos no entienden cómo las personas ahora aman y son amadas, y al mismo tiempo nosotros no imaginamos cómo es que ellos amaron y fueron amados en su momento. Las cosas han cambiado mucho en muy poco tiempo. Ya la generación de nuestros padres tenía lo que podríamos llamar una moral amorosa, bastante distinta a nuestra propia, que es, por otra parte, diría yo, bastante distinta a la de quienes son más jóvenes en la sociedad en este momento. Sería tu caso, por ejemplo. Estaría como en el medio, sería como el jamón del sándwich, digamos.
Y me alegra muchísimo que la novela contribuya o haya contribuido precisamente para eso, que es propiciar un diálogo entre generaciones acerca de algo tan valioso y tan frágil y tan necesario como es amar y ser amado. Bueno, en lo personal yo le di un significado más sentimental al libro, aunque no te sientes 100% identificado con todas las situaciones que suceden, sí te hace pensar en cómo tú vas a reaccionar si estuvieras en esa situación. Y no sé, te hace ver la situación desde otra perspectiva, o te das cuenta de cómo hoy en día se dan las interacciones sociales y son cosas que a veces nosotros no tomamos en cuenta o no sabemos que son así, y te va describiendo cómo cada uno de ellos se siente después de la ruptura, y te pones a pensar cómo me sentiría yo si terminara con mi pareja y cómo comenzarías de nuevo enviando solicitudes nuevas, saliendo con más amigos, conociendo nuevas gente. Y me gustaría comentar lo del título, Mañana tendremos otros nombres. Cuando yo lo leí, creí que se trataría sobre personas que buscan una nueva identidad, y cuando comencé a leerlo, le di un significado muy sentimental, muy profundo. Y para mí fue que a pesar de la persona de la que nos enamoremos, el nombre que tenga, ese sentimiento siempre va a ser el mismo. Siempre vamos a tener la misma confianza, el respeto, aunque hoy tengan un nombre y mañana tengan otro. Pero me gustaría preguntar, ¿qué significa? ¿O por qué ese nombre? Gracias, Lisa. Efectivamente, como tú dices, cuando conformamos una pareja, empezamos a hablar una especie de lengua privada, una lengua que solamente compartimos con la persona que está a nuestro lado. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en los apodos que nos ponen nuestras parejas. Me decían en Costa Rica, en República Dominicana hace unos días, que allí se utilizaba mucho la expresión gordo, como expresión cariñosa. En Argentina, por ejemplo, sería flaca o flaco. Hay gente, no sé por qué razón, que en Argentina llama a su pareja chuchi, que no sé qué significa, pero bueno, es un apelativo cariñoso. A papi se dice en otros lugares, ¿no? Uno empieza a hablar una lengua privada que pasa por las palabras, los nombres con los que uno se llama o llama al otro, y también por una especie de lengua provisional, digamos así, en el cual, en algún sentido, cuando ya conoces a tu pareja, no hace falta hablar. Tú le dices, oye, eso, y te dice, ah, sí, y ya está todo explicado, digamos así, ¿no? Esa especie de... O te dice, no, allí, y tú dices, ah, ya sí, que me olvidé de cerrar la nevera o lo que sea, ¿no? O sea, hay como una lengua privada que cuando uno termina una pareja, la pierde. Es como si se quedase huérfano como si tuviese un lenguaje de más, un lenguaje con otra persona que ya no va a poder volver a utilizar, va a crear otro lenguaje con otra persona. Y en el marco de ese otro lenguaje, con esa otra persona con la que conformará otra pareja, tendrá otro lenguaje en realidad, tendrá otros nombres, habrá otras palabras para definir lo que sienta por el otro o por la otra. Esa es uno de los temas centrales de la novela, que es, como decías bien también, una novela acerca de la identidad, que plantea la hipótesis de que la identidad no es un punto de partida, como se nos dice habitualmente, no depende necesariamente de nuestro género o del país del cual provenimos o de la clase social a la que pertenecemos, sino que también puede, al menos parcialmente, ser aquello en lo que nosotros deseamos convertirnos, aquello que nosotros deseamos ser. Un problema que se presenta con la novela, y es un problema frecuente, es que el sentido del título solo se entiende cuando terminas de leerla. Cuando terminas de leerla es cuando entiendes por qué se llama Mañana tendremos otros nombres. Si yo contase por qué razón estos personajes van a tener otros nombres y cuáles nombres van a ser esos, cometería lo que la mayor de las atrocidades en este momento, que bajo el nombre de spoiler, nos tiene a todos completamente aterrados. No es Juego de Tronos, naturalmente, no se muere nadie.
ni en este capítulo ni en el próximo, espero, pero sí hay una cuestión vinculada con la identidad y también con el hecho de que no puedes contar en algún sentido al final. Lo que sí puedo decir sobre el título, para terminar de responder a tu pregunta, es que yo pensaba que era una cita. Yo pensaba que lo había sacado de algún lugar, porque un día tenía en la cabeza, mañana tendremos otros nombres, pero no sabía de dónde venía. Pensé, bueno, debe ser de una banda de rock, debe ser una canción o tal vez el nombre de un disco, suena como nombre de disco. Así que me puse a buscar y a estudiar con cierta minuciosidad en los idiomas que yo leo y hablo, cuál podía ser el origen. Entonces lo empecé a traducir mentalmente al inglés, o lo busqué en italiano, lo busqué en portugués, nunca lo encontré. Lo que significa que aparentemente me lo inventé yo. En cualquier caso, creo que no podía tener esta novela otro nombre que ese. Aunque desde luego cuando uno envía una novela al Premio Alfaguara, lo hace con un seudónimo al tiempo que con un título falso, por decirlo así. Uno tiene que inventarse un título para que va a ser el título con el cual los jurados del premio van a conocer la novela. En mi caso, ese título falso era El Museo de las Relaciones Rotas. Pero era un título que para mí nunca fue el título de la novela. El título de la novela solo podía ser Mañana tendremos otros nombres. Para quienes no hayan leído el libro todavía, el Museo de las Relaciones Rotas es un museo que realmente existe. Es un museo que está en Croacia. Cualquiera que lo desee puede googlearlo y lo encontrará. Y que es un museo al cual las personas donan objetos que les hablen de su separación. Por ejemplo, los billetes de avión de un vuelo que no llegaron a hacer, unas vacaciones que no llegaron a hacer porque rompieron antes, o los tickets la última vez que fueron juntos al cine, o hay un hacha en el museo, no sé por qué, no sé cuál es la historia detrás del hacha, evidentemente tiene que ver con la separación de dos personas, espero que no haya sido muy cruenta. Hay muchas cosas y el museo tiene una parte virtual que entra a su página web, puede ver a muchos de estos objetos y la explicación de los dueños acerca de por qué regalaron este objeto al museo. Hay una materialidad también en las separaciones. Hay un reparto de bienes que todos tratamos de hacer de manera más o menos justa y que nunca hacemos de manera completamente justa, porque las cosas no significan lo mismo para las dos partes que han estado en una relación. Un objeto que carece de todo valor para una persona, para la otra persona puede significar muchísimo. En ese sentido, ¿cómo se mide el valor? ¿Cómo se hace la ruptura? ¿Cómo se hace la separación de bienes? Hay que hacer como el personaje de la novela, que lo que hace es arrancar una de cada 2 páginas de todos los libros que tenía con su pareja, para decir, bueno, del libro la mitad para ti y la otra mitad para mí. Yo no sé si hay que hacerlo. A los personajes les funciona de alguna manera, pero en cualquier caso hay que estar bien seguro de que uno se va a separar antes de hacer esto, porque si se arrepiente después se va a encontrar con que se separa porque le rompió la mitad de los libros a su pareja, entonces no es buena idea. Pero sí, nuevamente, a pesar de que el título de trabajo era el Museo de las Relaciones Rotas, para mí siempre fue Mañana tendremos otros nombres. ¿Queréis que hagamos una ronda más? Sí. Bueno, como algo que me llamó bastante la atención del libro, este libro yo lo tuve que leer 2 veces para ver diferentes partes. La primera vez que lo leí, yo estaba dentro de una relación y el libro me gustó y se me hizo muy fácil de leer, pero no encontraba algo que dijera, esto va conmigo. O sea, no encontraba la relación de decir, ok, el libro yo lo pensaba, está escrito para que encuentres una relación entre los personajes y tú, pero yo no la encontraba. Antes de acabar el libro, terminé esa relación de 3 años, 10 meses, y no quería acabar el libro, tenía miedo al final, ¿no? Me pasó con este libro. Y dije, bueno, lo terminé y dije, tengo que volver a empezar a leerlo. Y lo empiezo a leer de nuevo y es muy curioso que ahora el libro me hablaba diferente. Era como si
me estuviera leyendo a mí mismo en algunas partes. Y eso la verdad me fascinó. Me hizo llorar, yo decía, ok, estoy viéndome en este libro. Hay una parte que, sobre todo cuando acaba de pasar ese proceso, me gustó mucho y me gustaría compartírselas. Adelante, claro. Y es que yo sentía que estaba leyéndome exactamente en cómo me sentía en esta parte. Y dice, sabiéndose víctima de un dolor tan profundamente, estamos hablando de él, sabiéndose víctima de un dolor tan profundamente paralizante que no le permitía siquiera continuar llorando, sintiéndose solo por primera vez en mucho tiempo, hablando solo, tratando de recordarse a sí mismo sin conseguirlo por completo. Que no todo aquello que habían dispuesto que permaneciera unido se había roto y se había separado como las hojas que arrancaba de los libros y yacían a su alrededor en el suelo poco antes de que él las recogiera y las arrojara a la basura. La parte de sintiéndose solo por primera vez, tratando, y sobre todo, tratando de recordarse a sí mismo sin recordarlo por completo, porque así me sentía. Sentía que no encontraba quién era. Y el libro me habló de otra forma. Ya no era el mismo libro que había leído al principio. Y, wow, la verdad, le agarré bastante cariño a este libro. Y eso es lo que yo pienso de él. Muchas gracias, Gerardo. Me conmueve mucho tu lectura y tu comentario, tu relato, porque en realidad casi diría que una ruptura sentimental no es el mejor momento para leer libros, excepto tal vez manuales sobre cómo mudarse y cómo buscar una nueva casa, tutoriales en internet. De hecho, varios lectores vinieron en algún momento a comentarme, oye, comencé a leer tu novela, me estaba gustando, pero es que me estoy separando y no puedo. ¿Qué hago? ¿Sigo? Y le decía, naturalmente, no, déjalo y lo vuelves a leer cuando puedas, cuando tengas ganas y ánimo. Son momentos muy peculiares y de hecho mi apuesta personal era ver si se podía escribir una novela de amor o sobre el amor, comenzando por el momento en que ese amor aparentemente ha terminado. No era el mejor de los comienzos, a todos nos gusta que nos cuenten la historia de manera consecutiva y regular. Nos hubiese gustado conocer primero a los personajes y que se enamorasen y luego ver qué les sucedía, pero si lo hacía así, digamos, nos rompía el corazón a todos, comenzando por mí mismo, porque iban a terminar separándose. Así que mejor que comenzasen separándose y luego veíamos qué hacían. Son momentos peculiares los de las rupturas que tienen que ver también con la naturaleza del amor. Cuando uno se enamora, cree que nunca nadie se ha enamorado antes en la historia de la humanidad. Y está bien que sea así, es muy bueno que sea así. A su vez, en contrapartida, cuando uno se separa, también cree que nunca nadie se ha separado en la vida, que nunca nadie ha sentido tanto dolor como el que está sintiendo uno en ese momento. De alguna manera, la persona que sostiene esto, que piensa esto, tiene razón. Efectivamente, todas las veces no hay un manual, no aprendemos a romper con nuestras parejas, no aprendemos a empezar de nuevo. Eso es tal vez lo que hace que nos interese tanto o nos sigan gustando tanto las historias de amor. Yo, que no había escrito ninguna antes, aunque algunos cuentos míos, tengo varios libros de cuentos antes de esta novela, estos libros de cuentos a veces hablan de estos temas. Pero yo no había escrito nunca una novela de amor, no sabía siquiera si iba a poder escribirla y pensé, bueno, tal vez pueda hacerlo y tal vez pueda hablar de esta cuestión. Tal vez pueda hablar de que, incluso aunque las tecnologías hayan cambiado y estén transformando la forma en que nos relacionamos unos con otros y traigan nuevos problemas, por ejemplo, ya hay tutoriales para romper en las redes sociales, que es un tema importante porque todos ustedes saben que se plantean una serie de problemas cuando uno rompe con su pareja en la vida real, del tipo de ¿qué hago? ¿Dejo de seguirla en Facebook, por ejemplo, o sigo siguiéndola? Si dejo de seguirla, ya la ruptura es definitiva y al mismo tiempo no puedo enterarme que es de su vida. Pero si sigo siguiéndola, claro, ella se va a dar cuenta que él se va a dar cuenta que estoy mirándolo, que estoy
atento a ver si cambia de estado civil o lo que sea, o si empieza a sacarse fotos con otra persona, y tampoco le va a gustar. Quiero decir, hay una serie de fenómenos que se han producido con las nuevas tecnologías que también tienen que ver con la cuestión del amor y que son abordadas en la novela. Pero en sustancia, y a pesar de los cambios, la experiencia de amar y lo que uno siente amando y siendo amado es lo mismo de siempre. Lo que cambia es todo lo que nos rodea. Pero claro, lo que nos rodea nos condiciona también en gran medida. Y ese es el tema de la novela, que en realidad ninguno de nosotros vive en el desierto, está sometido a influencias culturales y económicas y acondicionantes de una índole u otra que hacen que esa experiencia, como digo, que es universal, sea tan distinta a como la fue en la época de nuestros padres o en la época de nuestros abuelos, incluso en la época, como decíamos con Luis Alberto, en la época de nuestros hermanos más pequeños, digámoslo así. A mí lo que me pasó también mucho con esta novela es que había personajes que aparecían de manera fugaz, que eran muy interesantes. Y bueno, hay personajes que tienen pocas apariciones, pero sus relaciones interpersonales son muy curiosas. Pero el personaje que más me gustó fue M. Desde que entró le dio un realce a la trama porque es un personaje muy complejo, ¿no? La manera en la que tienes la relación con él y que lo saca de ese ensimismamiento, de la ruptura, de una manera que no sería convencional, ¿no? Picándole las costillas, como diríamos acá, ¿no? Molestándolo, burlándose un poco de la situación. Cuando se transforman en pareja o lo que para M es una pareja, también se vuelve muy complejo. Entonces me gustaría saber cómo surge M, ¿no? ¿En qué se inspiró para construirlo? Bueno, M es, por su complejidad, está inspirada desafortunadamente en decenas de novias que tuve, que eran muy complicadas. Yo también lo soy, supongo, no en vano, ellas eran mis novias y yo su novio. Ellas eran complicadas, yo era complicado y nuestra relación era inevitablemente complicada. A veces estas cosas uno se avergüenza de admitirlas públicamente, pero en realidad así es. Ahora bien, no está inspirado en ninguna persona real que vaya a ponerme un juicio. Eso es una cosa muy importante para mí, no juicios, ¿no? O sea, una de las cosas más hermosas que me dijeron, prácticamente desde el comienzo, tras el anuncio del fallo del premio, vino de parte de uno de los jurados del premio, que me dijo, y esto tiene que ver con M, me dijo que hasta que no abrieron los sobres, con la identidad y el nombre real de la novela y la identidad del autor, no sabían si había sido escrito por una chica o por un chico, porque consideraron la perspectiva femenina, digamos así, que está encarnada en M de alguna manera, de una manera un poco más complicada, digamos, que en el caso de ella, consideraban que estaba tan bien representado que tenía que solamente haber sido escrito por una mujer. A veces lo que uno no es, o a veces lo que uno no tiene le interesa mucho más y le obliga a un esfuerzo mucho mayor, pero a su vez más importante y arroja mejores resultados que escribir acerca de lo que uno conoce, digámoslo así, ¿no? Es un personaje complicado, pero creo que le da a la novela, sin darle complejidad, le da una vuelta de tuerca que me interesaba conseguir. Me dicen aquí, me han dejado un cartel que dice que tenemos 5 minutos. ¿Nos atrevemos a hacer un ping-pong rápido de preguntas y respuestas, tal vez? ¿O lo dejamos aquí, como quieran? ¿Tienes algún comentario, Luisa? ¿No? Bueno, uno brevemente de Luis y pasamos aquí al amigo que tiene una pregunta. Adelante, Luis. En el asunto de los nombres, no solo son los personajes quienes no tienen nombre, incluso la gente citada, porque hay varias citas desperdigadas por ahí, no se acordaba de quién había dicho que el amor era un ladrón silencioso, no se acordaba de quién había dicho que hay una pérdida del nombre que aparece por todos lados, y en esa cuestión de que los nombres
sean letras o sean pronombres, o sea, que sean sustituidos por eso. Yo veo un eco de algo que ocurre por ejemplo, Las tierras arrasadas de Emiliano Monge. Él no utiliza ningún nombre para personajes más que palabras relacionadas con la muerte, epitafio, no sé, osamenta, cosas terribles, ¿no? Me pregunto si esa pérdida del nombre no también es un signo de la época donde al mismo tiempo hay un mandato de ser únicos, es decir, singulares, pero entonces a todo el mundo se le exige el mismo mandato individualizante en el sentido contrario, ¿no? Sí, es una pregunta que no admite respuesta, porque efectivamente es como tú dices. Vivimos bajo el imperativo del nombre y con la obligación de que defendamos nuestro nombre, incluso aunque nuestro nombre sea Unicornio 28, que puede ser un nombre en Twitter, y del cual, sin embargo, quien quiera que sea Unicornio 28 está enormemente orgulloso, ¿no? Al mismo tiempo, sin embargo, vivimos en una realidad latinoamericana muy compleja, en la que hay fosas comunes, en la que hay desaparición de personas, en la que el nombre ya no es solamente una marca personal, sino también lo único con lo que tienen o de lo que disponen un puñado de personas que buscan a alguien que han perdido. En algún sentido, toda literatura es política y toda literatura arroja una lectura política si quien quiera que las lee en clave política, si desea extraer de ello una lectura política. Y me alegra terminar con esa nota. Me parece que esta es una novela muy política, en un sentido no explícito tal vez, no es una novela que venga nuevamente a decir ustedes tienen que ir a votar a lo que sea, sino que es más bien una invitación a que revisemos algunas prácticas personales que sin darnos cuenta, creyendo que eran parte del aire, por decirlo de alguna manera, están cargadas de significado y significan muchas cosas. De esas actividades, de esas prácticas, la más importante para mí sigue siendo el acto de leer y escribir. Es lo único que he estado haciendo, lo único que recuerdo que llevo haciendo desde que comencé a hacerlo, cuando tenía 15 años, es lo que vertebra la mayor parte de mi día y es aquello que propicia conversaciones como la que hemos tenido hoy. De esta conversación yo me voy enormemente enriquecido y muy agradecido a ustedes cuatro, a Luis Alberto, a Luisa, a Gerardo, a Marisol, muy agradecido con ustedes por habernos escuchado y muy deseoso de que volvamos a encontrarnos en una próxima oportunidad. Ganar el premio Alfaguara también significa la promesa que uno realiza de escribir más y mejores libros en el futuro. Y espero que esos próximos libros, este libro y los próximos nos vuelvan a juntar. Mañana habrá, si mañana tendremos otros nombres, también habrá más libros. Esa es la promesa. Gracias a todos por venir. Hasta pronto.